Cayó el canadiense yen. La paridad cumple 4 días consecutivos a la baja. Y hoy vamos a analizar las oportunidades y las tendencias en el dólar yen, libra canadiense y euro neozelandés. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es 19 de septiembre. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Recuerde, los resultados pasados no garantizan resultados a futuro. Esta no es una asesoría. El contenido de este canal es meramente educativo. Iniciemos el video del día de hoy estudiando las estructuras de tendencia. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un movimiento sólido alcista, aparecen unas figuras, unos fractales, y también cuando el mercado cae con fuerza. Esto lo podemos aplicar en todas las paridades que vamos a analizar el día de hoy. A continuación, estudiemos las estructuras de tendencia. Antes de analizar el mercado, estudiemos la estructura de una tendencia, es decir, los fractales que aparecen durante un movimiento sólido alcista y durante un movimiento sólido bajista. Primero, ¿qué significa una tendencia sólida? Por ejemplo, en el caso de ir al alza, significa de que la tendencia perfora resistencias y máximos con relativa facilidad y se sostiene por encima de estos niveles. En el caso de una tendencia sólida bajista, significa que el precio perfora mínimos o soportes y permanece bajo esos niveles. Y además hay otra característica, y es que el precio cotiza, en el caso de ser un movimiento alcista, por encima del promedio móvil de 55, por encima del promedio móvil de 200 y viceversa. Cuando hablamos de una tendencia bajista, una de las características es que el precio se sitúa por debajo del promedio móvil de 55 y de 200. Si agregamos un parabolizar de 0,03, encontramos que podemos identificar algo que se llama ondas correctivas y ondas impulsivas. Es decir, si estamos por encima del promedio móvil de 200, los parabolizar que apuntan a la baja serían los correctivos. Y ahí se origina una gran oportunidad para buscar la continuación de la tendencia. Y cuando estamos ante una tendencia bajista, los parabolizar que apuntan al alza son los correctivos, y ahí también nace una oportunidad para seguir el movimiento a la baja. Ahora detengámonos en los movimientos correctivos, los parabolizar que apuntan al alza. Ahí se desarrollan unas estructuras. En el caso de una tendencia sólida alcista, observamos que cuando aparece un parabolizar correctivo, las líneas de tendencia, estas líneas de tendencia que ven aquí en pantalla, crean como una especie de figuras, de estructuras, de fractales que se repiten una y otra vez, siendo estas una característica clara de una tendencia sólida alcista. Veamos cuáles son estas estructuras. Tenemos esta línea de tendencia que funciona como un soporte. Notamos que cuando la tendencia es clara, seria al alza, esa línea de tendencia la respeta. Claro, hay contextos en los que perfora la línea de tendencia, pero si la tendencia realmente es fuerte, justo ahí gana fuerza. En paralelo tenemos esta otra línea de tendencia que funciona como resistencia, y ahí se forman unos pullbacks y la tendencia continúa. Estas son las dos estructuras que se crean cuando tenemos un movimiento claro al alza. Cuando tenemos un movimiento a la baja, la clave está en esperar que el precio nos toque el promedio móvil de 200 y se crean esta especie de canal de banderín, y el mercado lo que hace es perforar, pullback y caer. ¿Lo notan? Ahí está. Claro, llega un contexto en el que estas figuras ya no aparecen, en el que el precio se nos lateraliza, y en el caso del movimiento a la baja forma un soporte. Esa lateralidad se expande hasta el punto que es difícil encontrar las estructuras, y al alza el mercado se topa con una resistencia y estas estructuras no aparecen con tanta facilidad. Y ahí es ya cuando empezamos a trabajar sobre la narrativa de que la tendencia sólida está perdiendo fuerza. Esto lo voy a aplicar entonces, no solo esta semana, siempre lo aplico, pero para ser mucho más puntual, en los análisis que vamos a ver a continuación, se puede aplicar fácilmente en este momento en el euro
neozelandés, en el dólar yen, también en el canadiense yen, en sí, en todas las paridades que vamos a analizar hoy, estas estructuras se pueden aplicar. El euro neozelandés tiene mucha fuerza. Ahora enfrenta la resistencia del 1,6800 y el gran interrogante es el siguiente: ¿logrará perforar ese nivel para avanzar mucho más allá o será esta barrera el escenario para que la paridad vuelva al 1,65 y 1,6300? Averigüémoslo a continuación. El euro neozelandés ahora tiene enfrente la resistencia del 1,6800. Tenemos este movimiento al alza prácticamente desde el 1,6300. Empezó este impulso con mucha más claridad. Es importante empezar a analizar la estructura del movimiento alcista. ¿A qué me refiero con estructura? Cuando tenemos una tendencia de esta índole, aparecen estas líneas de tendencia que ven en pantalla. Veamos unos ejemplos, busquemos una línea de tendencia durante un movimiento alcista. Con estas líneas de tendencia podemos identificar las estructuras que les estoy comentando. Por ejemplo, tenemos esta estructura que ven en pantalla. Note que respeta bien la línea. También tenemos esta otra estructura, con una línea de tendencia arriba, funcionando como una especie de resistencia. Y también observemos cuál es la forma, el fractal, la estructura que adopta el precio una vez encuentra esa tendencia al máximo. Notamos que ya estas dos estructuras que estábamos estudiando no aparecen. O ocurre algo muy interesante y es que quiebra las líneas de tendencia, pero la estructura ya no está. Ahora volvamos al euro neozelandés. Estábamos hablando de que hemos tenido un movimiento claro desde el 1,6300 y que ahora el gran interrogante es si va a lograr perforar el 1,6800 y seguir más adelante. La respuesta la tiene la estructura de tendencia. Voy a trabajar las líneas de tendencia que les he mostrado y en el caso de aparecer un patrón de retroceso, pues voy a dejar de operar al alza. Al estar frente a esta resistencia del 1,6800, digamos, complica un poco el buscar movimientos al alza. Sin embargo, esta paridad nos ha mostrado de que la tendencia está fuerte, tenemos una tendencia sólida, bien estructurada. El promedio móvil de 200 va a jugar un papel importante en el sentido de que mientras en gráficos de una hora coticemos por encima de este promedio móvil, desde mi punto de vista, desde mi opinión, es buena idea seguir buscando movimientos al alza. Claro que hay un riesgo y es el entrar al alza y que la tendencia empiece a retroceder, pero también hay que tener muy presente que como estamos ante una tendencia sólida, alcista, lo mejor es buscar movimientos hacia esa dirección, no luchar en contra de esta tendencia. Máxime que en este momento no hay ningún factor que nos muestre que el euro neozelandés puede tener un retroceso. En el dólar yen hay un soporte clave que va a definir si la tendencia actual va a continuar o por lo contrario si vamos a retroceder, y también hay una resistencia que si la superamos podemos luego visitar un nivel histórico que la última vez en el que el dólar yen lo visitó fue en la década de los 90. En el dólar yen podemos trabajar un gráfico de 4 horas o de días para identificar la resistencia que ven en pantalla, una clara resistencia, y este soporte. En este momento es esa zona psicológica, ese precio neurálgico que está sosteniendo el movimiento alcista que hemos tenido en los últimos días. ¿Podrá el dólar yen continuar? Desde mi opinión, desde mi punto de vista, diría que sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis argumentos? Tenemos una tendencia sólida alcista, gran parte del presente año esta tendencia se ha mantenido, está muy correlacionada con el contexto económico actual, con los índices en Wall Street, con las políticas monetarias tanto
de Japón como de Estados Unidos, y toda esta combinación de hechos, de escenarios, le da mucha más vida a esta tendencia alcista. Mientras estemos en esta coyuntura económica actual, esta tendencia se va a alimentar de ese momento. Desde la parte técnica, ¿qué podemos decir? Que bueno, el soporte es clave, hay que empezar a vigilar este soporte, es justamente este que ven aquí en pantalla. Mientras lo respete, voy a buscar movimientos hacia la resistencia y es probable, muy probable que a lo largo de los próximos días el dólar yen intente perforar la resistencia y busque el nivel psicológico de, mejor dicho, recordar lo que les he hablado en los pasados videos. Hay una resistencia histórica que se formó en la década de los 80 y se prolongó durante la década de los 90. Es esta, la que ven aquí en pantalla. Sí, dólar yen es muy probable que esté buscando ese nivel psicológico. Entonces, en el dólar yen voy a manejar las estructuras de tendencia que les mostré al inicio de este video y a medida que van apareciendo estas estructuras voy a añadir operaciones al alza hacia las resistencias y hacia el nivel histórico que ya les mencioné. El canadiense yen, después de perforar al alza los 106.00, se ha encontrado con una resistencia muy fuerte. Esta va a ser muy clave para definir si la tendencia alcista va a continuar o por lo contrario, si este obstáculo va a desmotivar a los compradores y va a empezar un movimiento hacia los 106.00 nuevamente. El canadiense yen, después de perforar los 106.00 al alza, intentó romper el nivel psicológico de los 110.00. Encontramos en gráficos de días que durante varias velas intentó cerrar por encima del nivel mencionado, sin éxito. En este momento cumple 4 días consecutivos a la baja, como ven aquí en pantalla. ¿Qué puede ocurrir con el canadiense yen? Aquí el gran interrogante es, ¿logrará nuevamente situarse por debajo de los 106.00 o esto es un descanso para atacar nuevamente los 110.00 y en ese escenario ir a buscar los 111, los 112.00? ¿En dónde está la respuesta? Vámonos a gráficos de 2 horas, aunque también podríamos manejar gráficos de 1 o de 4 horas. Me voy a inclinar por este marco de tiempo que ven aquí en pantalla. Tenemos entonces el promedio móvil de 200 y aquí voy a manejar también las estructuras que les mostré al inicio del video. Aquí la clave está en, primero, entender que la perforación de los 106.00 se hizo con fuerza y que esta paridad, el canadiense yen, está muy correlacionada con el dólar yen. Mientras el dólar yen mantenga ese movimiento al alza, el canadiense yen va a ser difícil que retroceda. Ya les hablé previamente que el dólar yen probablemente va a buscar resistencias y niveles históricos al alza. Eso quiere decir que el canadiense yen tiene el escenario abierto para probar los 110.00 y seguir avanzando. Pero vemos esta corrección. Aquí podemos hacer algo muy sencillo y es identificar un soporte o algún cambio de estructura. ¿Cómo se hace eso? Les voy a mostrar aquí en pantalla. Cuando tenemos un movimiento correctivo, esto es un movimiento correctivo porque la tendencia principal es alcista, ya sabemos que perforó al alza los 106.00. Este movimiento correctivo lo podemos trabajar de la siguiente manera. En el momento en que aparezca un soporte, hay que ir a gráficos de días y analizar si ahí queda una vela con una gran mecha a la baja o si aparece un patrón similar al que vemos en los 110.00. ¿Cuál es ese patrón? Que durante varios días el canadiense yen insistió una y otra vez intentó perforar una y otra vez los 110.00 sin éxito. Esa idea la podemos trasladar aquí en este contexto correctivo. ¿Cómo? Necesitamos que varias velas empiecen primero, necesitamos un soporte y que varias velas diarias intenten sin éxito cerrar por debajo de ese soporte. Bien, ese podría ser un patrón muy interesante para
A partir de ahí, ejecutar compras hacia los 110.00. Luego tenemos otro patrón, y es en gráficos de 4 horas. En este patrón también vamos a manejar un soporte. Aparecería una resistencia, es decir, un soporte, una resistencia, una lateralidad, y esperamos que perfore la resistencia, vuelva el precio hacia el rango, vuelva a entrar el precio entre el soporte y la resistencia, y ahí busco compras hacia los 110.00. La libra canadiense está dentro de un rango, hablo del 1,5050, 1,5200, y a partir de aquí puede existir un cambio de tendencia o esta tendencia actual, que es bajista, puede continuar. ¿Cuál de los dos escenarios se va a cumplir? Averigüémoslo a continuación. La libra canadiense tiene un soporte en el 1,5050 y una resistencia que es la que ven aquí en pantalla. Tenemos entonces el siguiente contexto: un movimiento sólido bajista, formación ya del soporte mencionado y de la resistencia, y aquí tiene que reinar la calma, la paciencia, porque tomar alguna decisión dentro de este rango opino que es un poco riesgoso, porque aquí hay demasiada volatilidad y el precio puede dispararse hacia cualquier dirección, al alza, o puede seguir cayendo aún más. Entonces, hablemos ahora del escenario bajista. Sería el siguiente: perforación del 1,50, que es el soporte, pullback, y ahí empiezo a buscar movimientos a la baja hacia el 1,4950, 1,4900, que aunque parezcan niveles muy lejanos, lo cierto es que cuando estamos ante un movimiento sólido, es muy relativo decir que es lejos o que no, porque lleva fuerza, la tendencia lleva fuerza. Entonces, si vemos una perforación, una vela diaria que cierra por debajo del 1,5050, ya sabemos que se abrió el escenario para que la paridad siga cayendo. Clave: gráficos de días, que una vela diaria cierre por debajo de este nivel. Luego también aquí, si una vela diaria cierra bajo el 1,5050, también se abre otro escenario, y es un posible rebote, que la paridad no continúe a la baja, sino que a partir de ahí rebote al alza, suba, y no solo perfore el 1, esta resistencia que ven aquí en pantalla, sino que vaya más allá. Pues ahí la solución es muy sencilla: ajustar el stop loss y aceptarlo. Pero lo cierto es que si perfora el soporte, es probable que la paridad siga cayendo. Luego, hablemos del escenario alcista, y hay que esperar que perfore la resistencia, se salga de esta lateralidad que vemos en gráficos de 4 horas, o también en gráficos de 4 horas. Esperar un pullback, que el precio vaya ganando liquidez, y espero esta figura, y a partir de ahí busco movimientos al alza, obviamente respetando el stop loss. Aquí lo mejor que podemos hacer es eso: esperar estas estructuras, y subrayo lo siguiente: respetar el stop loss, porque si aquí no se respeta el stop loss, no puede quedar atrapado en una mala operación. Gracias por ver Pulso de Mercado. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Los espero el próximo lunes 26 de septiembre. Mañana, como es habitual, va a estar Rodrigo Águila analizando el mercado de acciones e índices bursátiles. Hago la invitación a que deje su comentario y se suscriba al canal. Hasta la próxima.